tardes, mi nombre es Jorge Antelo y estar aquí es parte de una inquietud que se presentó o se me presentó sobre las personas o personalidades que integran nuestras comunidades. Y en definitiva, en 300 años de historia, pues no hay la menor duda que han surgido cantidad de personajes que nos han dejado un bagaje completamente importante en la cultura, en el deporte, en el teatro, en la salud. Y a raíz de esa inquietud, me invitaron a participar en la Comisión de Adultos Mayores del Consejo Comunal 13, y la idea es resaltar una personalidad que tuvo mucho que ver en nuestro devenir en los años 50, 60. Se trata de un doctor de medicina general que sin duda alguna pues, fue precursor de lo que hoy llamamos medicina familiar, el doctor Eros Simón. Eros Simón nació en 1911 y murió en 1996, o sea, tuvo 85 años de edad. Y en los años de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, fue que inició su accionar de médico hacia la comunidad. Papá nació en Millán y Raffo, en épocas en que Raffo era calles de tierra, ¿no? Una familia de 9 hermanos y la casa paterna estaba donde hoy está el Colegio de los Indiecitos, Raffo 796. Y allí mi abuelo tenía tonelería en el fondo, tonelería de barriles de roble hacía, ¿no? Que vendía la uyama. Bueno, era una familia laburadora, muy trabajadora y bueno, los hijos varones trabajaron en la tonelería y papá desde muy joven ya como que manifestaba, según nos han contado, que tenía inclinación por la medicina. Pero como que le decían que no, los padres como que le decían que no sé, que estaba loco de eso. Sí, bueno. Antes no se apoyaba a los muchachos que iban a hacer una carrera universitaria, no es como ahora, que ahora se apoya más a la juventud en eso, ¿no? Y papá tuvo que trabajar en la tonelería para costearse sus estudios. Copiaba los libros a mano, todavía tenemos algunas de esas cosas. Y trabajaba de noche en la tonelería y de día estudiaba. Y nunca, según las hermanas, se lo vio quejarse de esa realidad. Yo digo, en estas épocas en que todos apelamos a lo que es más fácil, ¿no? Y sobre todo a veces los jóvenes, que hay que enseñarles eso, él nunca lo sentimos renegar de esa situación. Era una familia que todos luchaban a la par y bueno, y eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas. Y bueno, así se recibió. El día que se recibió se vino caminando de la facultad hasta Millán y Raffo porque no lo podía creer él mismo. Pero antes de recibirse trabajó muchos años en Casa de Galicia ya, ¿no? Trabajaba como practicante. Trabajaba como practicante y trabajaba como médico ayudante, como cirujano ayudante, claro, del doctor May, el famoso doctor May. Ahí fue donde él empezó a practicar la primera especialidad que le gustaba, que era cirugía. Después por problemas de la misma mutualista que le ofrecieron el trabajo de médico de radio y le dieron la zona esa que todos conocemos, en las proximidades del sanatorio, donde trabajó toda la vida, ¿no?
aparte de integrar la plantilla de médicos de Casa de Galicia, era una persona que definitivamente, de una manera altruista y en unas situaciones de mucha complicación económica, de épocas de mucha complicación para la sociedad, nos dio parte de su estructura como médico, como compañero y como precursor. La manera de ser de él, ¿no? Como decíamos, no solo como médico, sino como ser humano. Él se preocupó siempre por los más humildes, por todos, ¿no? Pero tenía una inclinación muy especial de colaborar y de ayudar. Yo recuerdo, por ejemplo, de venir, porque él atendía por Casa de Galicia y por empleados civiles de la Nación. Y de venir a casa, por ejemplo, y atender un paciente particular y decirle a mi mamá, no le pude cobrar, no pude cobrarle porque no tenían dinero para comprar lo necesario para atender esta situación de la enfermedad. Entonces venía a casa, buscaba remedios. En aquella época los laboratorios daban muchas muestras, que no es la realidad de ahora. E iba de nuevo al domicilio y llevaba, y a veces sin que lo llamaran, al otro día volvía a ir para ver cómo estaba, que eso implicaba que lo hacía totalmente voluntario, ¿no? De vocación. Y muchas veces él agarraba su vehículo, que era una cachila de los años 30, y hurgaba dentro de su maletín y sacaba medicinas que le daban, volvía a los sitios donde había dejado el paciente a llevarle medicinas, porque él mismo decía, si tengo que de alguna manera hacer algo por ellos, es precisamente, o le puedo dar recomendaciones de medicina, no lo van a poder comprar. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos, el día de reunión familiar era el domingo al mediodía. Y la cantidad de veces que sonaba el timbre y él se levantaba, atendía a las personas que venían, que generalmente no eran socias de ninguna mutualista, eran particulares. Y yo después en mi trabajo me encontraba con muchas de esas personas que me comentaban que les llamaba la atención, que él los atendía, le daba los medicamentos y le daba el dinero para el boleto para que volvieran a la casa. Era muy humano. Tuve oportunidad de conversar con la hija de este doctor y me contaba anécdotas de cuando él llegaba a su casa después de visitar pacientes y le decía a su esposa, te traje 6 huevitos criollos, que fue con lo que lograron pagarme la consulta. Una gallina, un cuarto de litro de leche, cosas por el estilo. Y así a veces venía de las casas con regalos, ¿no? Una docena de huevos, una gallina, porque la gente le pagaba. Le pagaba con lo que podía, con lo que tenía. Y con esa gratitud. Siempre iba a ser bienvenido para él. En el ámbito personal, yo debo reconocer que Eros Simón fue quien estiró la vida, en este caso, de mi abuelo. Como mucha cantidad de españoles que vinieron en esa época de una emigración que trajo aparejado la guerra, había muy pocas posibilidades precisamente de tener una atención y en esos casos, cuando personajes como Simón entraban a competir y a tratar de ayudar, pues encontrabas miles de historias. Y a veces no solo lo venían a ver increíblemente por una situación de salud, sino por un consejo, ¿verdad? Claro. Porque tenían un problema familiar, de peleas de hermanos en las familias o esas cosas, y él Él trabajaba en Casa de Galicia, en la policlínica. El horario de él era hasta las 18 horas, pero trabajaba hasta las 12 de la noche. Tan es así que en farmacia de Casa de Galicia tenían que poner un turno para que atendiera a las personas que salían del consultorio. A esa hora, a las 12 de la noche,
Él volvía a casa, cenaba y salía de vuelta a hacer llamados con su Forá, Con el Forá. con Ford del 29, que fue su medio de locomoción de toda la vida. Y como yo trabajé después como practicante en la zona, muchas personas me contaban que a veces llegaba a las 2 de la mañana y en esas casas antiguas, con mucho terreno, la forma que tenía de llamarlos era tirando una piedra arriba del techo. Seguro, Sí. Sí, son anécdotas, ¿no?, que me acuerdo de la época que él trabajaba. Y eran médicos que atendían toda la familia, al abuelo, al padre, ¿no? A los niños, porque en aquella época era así, se atendía, ahora hay toda una serie de especializaciones, ¿no? Funcionaba aquello. ¿Ya le preguntaste a Simón qué va a hacer? Sí, él tenía un consejo siempre para muchas situaciones, él estaba siempre disponible, lo llamaran a la hora que lo llamaran, él salía, ¿no? Recuerdo cuando era muy pequeño, 12 años, 13 años creo que tenía, cuando el doctor llegó a mi casa y ocupaba todo un espacio inmenso porque era una persona muy grande y de alguna forma siempre se quedaba a solas con sus pacientes, sea grande, sea chico, sea niño, sea adulto, él procuraba quedarse con solo. Y en un momento determinado le pidió a mi madre, me recuerdo, que le permitiera el teléfono para llamar al sanatorio. Mi mamá evidentemente le dijo que en la casa no había teléfono. Y dice, no, pero yo voy a usar este teléfono que hay aquí en el cuarto, que es de plástico. Y usó el teléfono, marcó, definitivamente llamó y habló. Y yo le decía a mi mamá, este doctor es mágico, porque de alguna manera logró hablar por teléfono de un teléfono que es de plástico. Y recuerdos de las curas, ¿no? El famoso dele sopita, límpiale la herida con el líquido Carrel, que para muchos el líquido Carrel es algo que ya dejó de existir, pasó a la moda, que fue de alguna manera una desviación del del cloro, que tenía sodio en la época de la guerra, que tuvo que manejarse para justamente curar heridas y de alguna manera. Era lo que de alguna manera se usaba en las casas en esa época para limpiar heridas, para purificar el ambiente, para lavar la verdura, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo, el otro día me acordaba que él atendía en el cerro. Sí. Y en el conflicto del frigorífico nacional, que habían cerrado el puente pantanoso, ¿no? Todo con gomas y las prendían fuego, ¿no?, para cerrar el pasaje. Él era famoso con la cachila, porque le decíamos en casa, pero no vas a ir. No, yo voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Y allá marchaba con la cachila y se paraba, se bajaba, conversaba con los muchachos gremialistas, le abrían el paso, lo dejaban pasar y a la vuelta lo esperaban. A la vuelta lo esperaban y él siempre aportaba algo. No, era muy... Era un personaje. Muy particular, no porque fuera nuestro padre, sino que fue así. Y la gente lo recuerda. Quiero destacar que de alguna forma, cuando se ocurrió la posibilidad de hablar de este personaje, planteé dentro del grupo de personas de las redes sociales quién de alguna forma de las personas que existen en nuestro contexto o existieran en nuestro contexto debería ser tomado en consideración para este proyecto. Y precisamente por más de 200 y pico de testimonios de personas que fueron atendidas en forma directa o indirecta por el doctor Simón, la idea fue de alguna forma rescatarlo y traerlo en este momento a la presentación. Pienso también que como circunstancias interesantes, la idea de que los personajes que hubo en nuestros barrios, Sayago, Peñarol, Paso de las Duranas, es interesante dejar constancia de que existieron y que hoy están presentes y manejar su historia. Así como hay
médicos, hay escritores, hay personajes, jugadores de fútbol, personas que de alguna manera tuvieron en nuestro entorno que fueron las que desarrollaron o nos permitieron desarrollarnos dentro de la historia que fue adelante, y gracias a ello hoy tenemos pues precisamente lo que nos hace ser como sociedad en nuestro mundo. Para volar, tanta vida para andar por el confín de claridad de tu follaje. Te llevo dentro de mi ser, como la tierra en su piel, guarda semillas. Porque hay mucho en el paciente, me parece a mí, ¿no? Está la parte de la enfermedad clínica, pero hay mucho en la parte de asistencia psicológica, ¿no? Y eso creo que él lo hacía de maravilla. Una vez estaba en la carnicería de Domingo, ¿te acordás de la carnicería de Domingo en Millán, donde ahora está el Hábitat? Estaba comprando carne yo. Y un señor se paró al lado mío y me observaba. Como yo pagué, de esto estoy hablando que mis hijos eran chicos. Pero él ya había fallecido. Entonces salí de la carnicería y el señor humildemente vestido, salió atrás mío y me empezó a seguir. Y claro, yo me empecé a poner nerviosa, ¿no? Lógico. Cuando llegué a casa y abro el portón, él se para al lado mío y me dice, señora, disculpe la molestia, ¿usted vive acá? Sí. ¿Usted es algo del doctor Simón? Sí, soy la hija. Y ahí me dijo, ay señora, dice, usted no sabe el agradecimiento que yo tengo con su papá. ¿Vive? No, le dije, yo falleció hacía pocos años que había fallecido. Dice, usted no sabe cómo él cuidó a mi madre, cómo la visitaba sin que lo llamáramos, venía a ver cómo estaba y cómo nos llevaba los remedios y hasta a veces nos llegó a dar un poco de dinero para comprar la comida. Para mí al menos representaba siempre el respeto, la comprensión. Y la unidad. Y la unidad de Porque familia. de chicos, y de hecho nosotros tenemos una familia que hemos cultivado la unión más allá de las diferencias, de lo que piense cada uno. Él siempre nos decía, o sea, nos peleábamos, nos llamaba a los dos y nos decía, bueno, se pelearon, todo bien, eso, ahora se piden disculpas. Y a veces nos costaba, ¿no? Y uno de los dos empezaba a decir, vos primero, y después se dan un abrazo. Sí. Y eso la verdad que crecimos con eso nosotros, y siempre nos decía, lo que yo les pido es que ustedes estén unidos. Y él dio ejemplo de eso porque eran 9 hermanos y a pesar de sus diferencias, él siempre, para él, la familia fue sagrada. No hay duda de que hubo otros médicos, no hay duda de que hubo otros personajes, no hay duda de que de alguna manera pues existen personas en distintos ámbitos que son rescatables, pero pienso que nuestro doctor Simón, el doctor de los años 50, 60, es una persona que tiene un valor importantísimo dentro de la sociedad que hoy tenemos. El doctor Simón dejó marcado mi niñez definitivamente como una persona que recordaré toda la vida. Por senderos de pinos y eucaliptos, con el mar y el sol por atavío, esta tierra de paz.